Bienvenidos a esta sección de la guía para en esta ocasión con su amigo Halo, un ilustrador fanático de los cómics y el mundo geek en general. El día de hoy les traigo como tema principal la saga de The Chilling Adventures of Sabrina, o el mundo oculto de Sabrina como lo conocemos en español. Esta serie de Netflix que nos acaba de entregar una nueva y probablemente última cuarta temporada, que al mismo tiempo está adaptando el material original de la serie de cómic homónima ilustrada por el maravilloso artista Robert Hagg y el creador y escritor tanto del cómic como de la serie televisiva producida por Warner, Roberto Aguirre Sacasa. Publicada por una de las editoriales de cómics más importantes de Estados Unidos de América, Archie Comics, y al mismo tiempo siendo el relanzamiento de uno de los personajes más antiguos e importantes de dicha editorial, Sabrina the Teenage Witch. El día de hoy me hago la pregunta, ¿cuál es mejor entre la serie o el cómic? Habiéndome leído ya la obra de Aguirre Sacasa ilustrada y también la actuada, creo que al fin tengo un veredicto bien argumentado, así que teniendo mucho de lo que hablar, comencemos. Para empezar, no me voy a cansar de repetir a través de todo el video que esta serie, originalmente publicada por Archie Comics bajo su sello de Archie Horror en el año 2014, es la reinvención del popular cómic de comedia y aventuras con un toque de fantasía y terror creado por el escritor George Gladir y el dibujante Dan DeCarlo para Archie Comics Group en el año de 1962. La versión original dista mucho del tono que Aguirre Sacasa y Hagg quisieron imprimirle en esta versión terrorífica que abordaremos a continuación. Y en ese mismo orden de ideas hay que tener en cuenta que el cómic ya había tenido casi una decena de adaptaciones entre series animadas, películas o series televisivas en live action, guardando la esencia romántica, humorística y adolescente que tenían las páginas impresas. Así que en teoría The Chilling Adventures of Sabrina son una adaptación de una adaptación, tanto el cómic como la serie de Netflix. Pero en este video no voy a comparar una serie de cómics con la otra, ni mucho menos una serie con la otra. Solo abordaremos el cómic del año 2014 frente a su adaptación para streaming del año 2018 hasta la fecha. Por todo esto es mejor empezar directamente con las principales diferencias entre ambas historias. Los personajes principales de la serie y el cómic son la mejor y la peor parte de la adaptación, porque por un lado tenemos a la mayoría de los importantes del cómic con la misma carga y peso argumental. Ambrose como el familiar contemporáneo en juventud y con pinche de maleficios, las tías como figuras de autoridad y protección, el ya clásico Harvey Kinkle como el galán y enamorado de la bruja y obviamente su inseparable mascota y animal familiar, Salem. Pero aquí empiezan las cosas diferentes porque ninguno de estos comparte actitud con su contraparte en términos de personalidad, más que en cuanto a la representación de su respectivo tropo. Pero esto es algo que abordaremos más adelante. Para pasar rápido de las diferencias objetivas más importantes, tenemos que la escuela de brujas y sus respectivos antagonistas y posteriormente aliadas no existe en la historia impresa, por ahora. El grupo de amigas de Sabrina en la secundaria tampoco, lo que le aporta bastante a la serie porque enriquece con la variedad de personajes, pero al mismo tiempo le aporta una falencia que tendrá la serie en comparación con el cómic a la hora de reinventar la historia de la bruja. La serie no es tan cruel para con los humanos como lo es en el cómic. Un ejemplo de esto y una gran diferencia es que entre el Salem de la serie y el del cómic, este último, al igual que en las versiones anteriores que habíamos tenido de la bruja adolescente, puede hablar, y su origen, a diferencia del presentado en la versión de Netflix, no es una suerte de duende o espíritu protector, sino que es un pobre desgraciado convertido en un gato por culpa de brujas que le condenaron a servirles por toda la eternidad. Esta pequeña serie de diferencias van a empezar a abrir un bache entre el género de la serie y el del cómic, que en un punto avanzado ya no lograrán reencontrarse, como lo presentaré a continuación en el video. Por cierto, saben que tendrán spoilers de ambas historias, por lo menos de la primera temporada y de los primeros 6 cómics. Si aún no conoces ambas obras, no sé ni siquiera por qué estás viendo este video XD. Por último, antes de pasar a las grandes diferencias del cómic y la serie, otra diferencia entre los personajes existe por causa de la ambición y la maldad de Edward Spellman, quien lejos de ser el modelo a seguir héroe hechicero que es en la serie, en el cómic es un maquiavélico brujo que usa a una pobre mujer como una vasija para un sacrificio hecho a Satán. Efectivamente, el nacimiento de Sabrina fue casi un abuso y su madre termina loca en un manicomio por obra de la magia de este terrible hombre que termina regresando como un zombie Harvey Kinkle, pero no me adelanto más, vamos al siguiente punto. Voy a ser sincero con ustedes, no conocía este cómic de Sabrina, Archie no es mi especialidad y al encontrarme con esta corta serie de historietas me llevé una grata sorpresa al ver que Robert Hagg se tomó bastante en serio el trabajo de crear un ambiente tétrico y macabro para los acontecimientos que conoceríamos tan diferentes al estilo tradicional de los cómics originales. La paleta de ocres y sepia sumado a una descarada textura en el coloreado y trazos rústicos intencionalmente desfigurados acompañan de forma perfecta la crudeza de la baja censura que tiene el cómic para representar ese
escenas violentamente explícitas, y es que personalmente la historia y el arte lograron revolverme el estómago en varias ocasiones. El problema es que la serie de televisión, a pesar de tener una buena edición de fotografía, no logra lo expresionista de las ilustraciones de Hack, que son prácticamente como si las pesadillas de Goya y las manchas de Munch hubieran tenido sexo sobre una historia de Edgar Allan Poe sobre brujas. Creo que lo traté de dejar lo más gráfico posible. La serie, a pesar de compartir el tono oscuro, no se equipara en calidad artística tanto en entornos, iluminación, color y sobre todo en los diseños de los personajes. En cuanto a la narrativa directamente, existe de forma constante la presencia de un narrador omnisciente en el cómic que promueve aún más la atmósfera de terror que causan las viñetas y los acontecimientos. No digo que la serie reutilice estos elementos, pero me parece que son menos las herramientas que usa para contarnos prácticamente la misma historia, lo que me lleva a la siguiente diferencia. Sabrina, la bruja adolescente, en su primer volumen era una obra nacida en el corazón de los años 60, la edad de plata del cómic americano. Por lo tanto, esta reinvención en Chilling Adventures fue pensada para coexistir con la misma cultura, es decir, el cómic ocurre a lo largo de todos los años 60, usando las fechas para rituales satánicos por obvias razones. La serie, por el claro éxito que han tenido las producciones de los años 80 en los últimos años, tuvo en un principio una clara adaptación 20 años en el futuro. Esto afecta bastante por el contexto machista y racista de la época de los 60, a la que pequeñas poblaciones de Estados Unidos, como lo serían las imaginarias Greendale y Riverdale, son expuestas constantemente. Así que la serie se aliviana bastante en estos ámbitos a la hora de retratarnos un contexto que ya no encaja con los diseños que procuran los personajes, incluyendo el outfit de Sabrina. Como ya pudieron notarlo, el cómic es de horror, pero es de un nivel de horror hardcore, del nivel de usar como diseño a Lady Satan con cráneos de pequeños niños por ojos, el uso constante de muertes explícitas repletas de gore y tortura psicológica para los personajes. La serie puede ser considerada de terror en algunos momentos, pero estarán de acuerdo conmigo que el terror no es el género en el que podríamos ubicarla si nos ponemos quisquillosos, a veces rebajada por espacios de los que el cómic carece, como el valor de la amistad y el poder de la fe. Esto, sumado al romanticismo de la visión de Sabrina sobre el mundo, que brilla más fuerte en la serie, debilita el género original de la obra como se había planteado en un principio por Aguirre Sacasa. Y es extraño porque también es guionista y productor de la serie, aunque obviamente sufrió el filtro de la censura que otras producciones no. No quiero pasar el análisis de lo aquí presentado sin antes hablar de lo explícito de los acontecimientos y la crueldad de la historia en el cómic, que la serie insinúa, pero no parece comprometerse a la hora de la verdad. En los primeros números de la historia, durante el bautizo de Sabrina, Harvey es brutalmente asesinado por las brujas y posteriormente devorado, al parecer, por la misma Sabrina, aunque ella no es que lo sepa, pero sus tías sí, quien al mismo tiempo cae en depresión por lo cometido, y esto detona lo que en la serie fue su juicio, que al tiempo combinaron con la trama que supuestamente Sabrina resucita al hermano de Harvey, que en el cómic no existe, y es así como la bruja decide traerlo a la vida con un ritual necromántico que lo único que hace es complicarlo todo, trayendo de vuelta a su padre del infierno en un poseído Harvey que disfrutaba la locura de su madre al recuperarlo, asesinando a su propio esposo y, al igual que la madre de Sabrina, cayendo en la locura. Esto me lleva a un pequeño punto del cual quería hablar, y es el énfasis de los autores en presentar la verdadera cara de las brujas, alejada de la romántica y simpática visión que tenían en la bruja adolescente. Aquí, diseños como el de la señorita Porter o las tías Hilda y Zelda jamás han sido implementados en la serie de forma explícita, porque por alguna razón no quieren someter a la audiencia televisiva al estrés que causa ver a brujas sin la más mínima empatía por sus terroríficas acciones a la hora de guiar a un adolescente que claramente no es normal. Y esa es la premisa a la que obedece el nombre mismo de la historia: las escalofriantes aventuras de Sabrina. Al ser de la misma casa editorial, era muy común tener a Sabrina, la bruja adolescente, en aventuras en conjunto con los chicos de Riverdale, incluyendo a su protagonista Archie, porque la población queda cercana a Greendale. En el caso de The Chilling Adventures of Sabrina, es más profundo aún, porque Betty Cooper y Veronica Lodge son brujas que cumplen papeles similares a las chicas de la academia en la serie, apoyando a Sabrina en rituales como la resurrección fallida de Harvey Kinkle, y creo que era importante mencionarlo. Algo que les debo desde hace un par de meses es traerles este mismo video, pero sobre Riverdale. La verdad, conociendo la cantidad de historietas que tienen las aventuras de Archie, pues me abruman. Así que pondré una meta de likes si en verdad quieren que lo haga. Si este video llega a 15,000 likes, saco el cómic versus serie de Riverdale con las diferencias entre ambos y un análisis de cuál obra es más completa bajo su propia propuesta y formato.
Ahora viene la pregunta del millón: ¿es justo menospreciar la serie por los cambios para con el cómic? Respuesta corta: no. La serie hace una combinación en elementos, tono y estética del cómic original de Archie Comics, Sabrina la bruja adolescente, y la oscura versión de Roberto Aguirre Sacasa titulada Las escalofriantes aventuras de Sabrina. Así que personalmente me parece injusto decir que la serie no es una buena adaptación cuando The Chilling Adventures está bebiendo completamente de los personajes y el argumento original que tenían en The Teenage Witch. Y esta reinvención, que a grandes rasgos solo cambia el tono y por consecuente el género, hace constantes homenajes a su predecesora. El problema que encuentro con la serie no es en cuanto a la inexactitud para con la adaptación, porque sé que durante la segunda temporada ya tenía un norte e historias completamente nuevas, habiendo superado el argumento inicial y congelado de la historieta. Lo que verdaderamente diferencia a ambas obras es el subtexto. El cómic tiene la estructura narrativa de la historia de un villano, y a diferencia de la serie, que desdibuja esta postura cruel y maligna del contexto satánico y ocultista del mundo en el que vive Sabrina, la serie intenta reivindicar y glorificar la postura moral de estos personajes, humanizando a los protagonistas, haciéndolos inocentes, y una suerte de alegoría y crítica feminista a la representación de la mujer en la religión occidental, la Iglesia Católica. No me malentiendan, esto es bastante interesante como propuesta, pero le costó a la historia su esencia cruda y el hacer a Sabrina una suerte de heroína que puede librarse de las consecuencias de sus actos, y diluyendo la maldad de su entorno con una supuesta ingenuidad que viene de su ascendencia humana, la convirtió en una suerte de héroe mesías tradicional, que la verdad no encaja en este tipo de historias macabras con fuertes bases en la rebeldía en contra de la perspectiva del bien y el mal, acudiendo al terror como un medio para incomodarnos como lectores o audiencia. En pocas palabras, Sabrina en el cómic no trata desesperadamente de convencerte que ella es buena y que desde la maldad se puede ser bueno, o que el nuevo bien es el antiguo mal. En el cómic el mal se usa como un medio narrativo para ponerte la piel de gallina, mientras que en la serie es solo escenografía que hace ver cool a otra superhéroe que ignora el hecho de que toda su vida y sus poderes provienen de las peores acciones de la historia de la humanidad: las injusticias, el asesinato de inocentes, en varios casos niños, las violaciones y aún peor, usándolo como plataforma para vender que el problema de la humanidad es el machismo y no la naturaleza sangrienta y autodestructiva de la maldad que por siglos las heroínas de la historia sí han combatido. El mayor ejemplo de esto es el cambio de diseños de personajes que sufrieron sus tías, las demás brujas y su propio padre, convirtiéndolos en la serie en figuras fraternales a las cuales aspirar a seguir en lugar de fríos enemigos oportunistas, garantes de conciencia por su propia naturaleza. La serie deja la idea de que la maldad es relativa y puede ser buena si sabes coquetearle correctamente. El cómic, por el contrario, trata de que la maldad es terrorífica y hay cosas tan horribles en esta vida que no vale la pena jugar con ellas. Creo que no era la historia o el lugar para hablar del valor y la independencia que puede tener una mujer joven con los nuevos paradigmas que personalmente apoyo y defiendo. En el caso de los argumentos de las diferentes temporadas de la serie de Netflix, los subtextos se combinan en una historia que le queda debiendo a todas las propuestas que trata de abordar. Intentando hacer más, obtuvieron menos. En conclusión, ambas historias se desdibujan por causa de su éxito. Esta sección no la hice para dedicarme a decir que las obras originales son mejores que sus respectivas adaptaciones. La serie de Netflix tiene suficiente impacto como para considerarla una de las producciones obligatorias para aquellos que quieren conocer de sus mejores programas. El cómic, por otro lado, es un relanzamiento maduro que hereda y deconstruye la premisa original, convirtiéndolo en una obra oscura y controversial para lectores de un nicho específico. Personalmente no creo que ninguna de las dos sea para todos los públicos, y eso es bueno. El problema con ambas producciones es que inicialmente empiezan con un norte más claro, la primera temporada de la serie mucho más fiel a la premisa original e integrando de mejor manera todo lo que hemos hablado, que más adelante empieza a ausentarse, se convierte en otra sitcom adolescente con un entorno excéntrico. Y el cómic, al no encontrar un punto climático de cierre, me dio la sensación de que hubiera sido una de las mejores obras de horror de la década pasada, si lo hubieran limitado a una serie autoconclusiva, porque a la fecha no tiene un final claro. Tanto la serie como el cómic son excelentes reinvenciones de la serie original de cómics y la serie original de televisión. Cojean en cuanto a la progresión de las historias cuando empiezan a redundar en temas que ya habían planteado de forma magistral. Bajo mi humilde opinión, tanto los primeros 6 números como la primera temporada de la serie son superiores a sus versiones pasadas, pero de ahí en adelante se convierte en una parodia de sí misma, que no sabe darle cierre a la nueva historia de la bruja adolescente. Si te gustó este video, espero que me regales un like. ¿Qué te parece esta versión oscura de Sabrina? Este nuevo año te traeré varias batallas de cómic versus serie como WandaVision, Falcon and Winter Soldier, Justice League, Suicide Squad, y si llegamos a la meta de likes, Riverdale, porque esa me da pereza y de los demás ya tengo muchísimos más referentes. Dime si te gusta la idea, ¿cuál otra adaptación de cómics o novelas gráficas te gustaría que confronte? También se pueden mangas versus animes. Su amigo Halo se despide, gracias y hasta la próxima.